Muy buenos días, bienvenidos amigos televidentes, viernes 18 de marzo del 2022. Esta es la primera emisión de Noticias 7. Gracias, como todos los días, a quienes nos sintonizan a través de www.eltelegrafo.com.es y a través de nuestras redes sociales. Aquí les vamos a contar las noticias más importantes de la jornada. Compañeros, muy buenos días. Lautaro, ¿qué pasa con nuestro compatriota Diego Moncayo? Hola Vero, Andrea, Byron, amigos televidentes. Pues nos contamos que Diego Moncayo ya salió de Ucrania luego de un gran periplo de 12 horas. Ya se encuentra en compañía de la Cancillería, de los funcionarios que están allá en Polonia y se espera que en los próximos días pueda retornar al país. Excelentes noticias, Andreita, muy buenos días. También hay situaciones bastante interesantes, por decirlo menos, en la Asamblea Nacional. Así es, ¿qué tal? Vero, Byron, Lautaro, amigos televidentes, gracias por sintonizarnos. Así es, tenemos para comentar lo que ocurre en la Asamblea Nacional con los juicios políticos y la cola que hay de ellos. Ya les contamos más. Efectivamente. Byron, ¿a quién tendremos hoy de entrevista? Verónica, Andrea, Lautaro, televidentes, gracias por acompañarnos como siempre, un gusto. Hoy estará con nosotros en primer término el director del Centro de Investigaciones de la UES, la Universidad de Guayaquil, el doctor Espinosa, para hablarnos de la nueva cepa que han descubierto ellos y que preocupa a los científicos. También estará con nosotros el secretario de Planificación, Jairon Marchán, para hablar sobre la importancia de la nueva ley de inversiones que ya pasa a segundo y definitivo debate, pues se cumple la próxima semana ya el plazo porque es económico urgente. Estos son nuestros invitados. Excelente, muy nutrida la agenda para esta mañana, pero vamos enseguida con los titulares, amigos. Se reúne con delegados del Frente de Trabajadores MUT a fin de dialogar sobre las reformas laborales. Asamblea tiene listo informe de la ley de inversiones para primer debate. Hay cambios sobre la alianza público-privadas y las zonas francas. Comisión de Salud tiene listo el informe sobre la ley de higiene femenina que propone eliminar impuestos a los productos de consumo personal de las mujeres. Diego Moncayo, el estudiante ecuatoriano que quedó atrapado en una zona conflictiva de Ucrania por error, va a regresar en pocos días a nuestro país luego de lograr huir con éxito de la guerra. La Cancillería informó que el estudiante ecuatoriano Diego Moncayo, quien fue el último en salir de una zona conflictiva en Ucrania, después de que fuera invadida por Rusia, pasó a territorio polaco este jueves 17 de marzo. El viceministro de Movilidad, Luis Vallas, explicó en su cuenta de Twitter que en pocas horas llegaría a Cracovia, donde estaban esperándolo. Escribió: "Hemos coordinado permanentemente su evacuación y se encuentra bien y a salvo". Moncayo, en su intento por salir de Ucrania, terminó en la ciudad de Shotska, donde junto con 3 amigos estuvieron por 21 días antes de poder evacuar la zona mediante un corredor humanitario que se abrió el pasado 15 de marzo. El viceministro explicó cuál será el procedimiento que se tomará con Diego para su regreso al Ecuador. Al ir en vuelo comercial necesitamos o prueba PCR o un certificado COVID. Si no tienen el certificado COVID, pues con la prueba PCR sería suficiente para viajar tanto a cualquier país europeo por donde se escoja la ruta para llegar al Ecuador. El Estado ecuatoriano cubrirá el vuelo, en este caso de Diego. Tomemos en consideración que Diego está en contacto con nosotros desde hace aproximadamente 2 semanas o incluso tal vez un poco más. Y no podía salir de Shotsk. Actualmente se encuentran 4 funcionarios de Cancillería en Polonia y según su información, existen ciudadanos que tomaron la decisión a última hora de salir de ese país, por lo que el Estado ecuatoriano les asistirá hacia las fronteras. Andrea Orbe, Noticias 7. Y para actualizar un poco más de esta información, nosotros queremos presentarles del tuit que había puesto ya el viceministro de Movilidad, Luis Vallas. El tuit ya pone una foto de el viceministro con Diego Moncayo. Y dice: luego de una larga espera en zona de conflicto y un minucioso operativo de evacuación, Diego Moncayo está con nosotros en Cracovia. Su historia es de esperanza, valentía y solidaridad entre Ecuador, Ucrania y Polonia. Realmente yo creo que hay que destacar estas últimas palabras. La historia de Diego Moncayo es de valentía y aquí les vamos a explicar el porqué. Él iba a salir de Ucrania una vez que inició la guerra, pero tomó un tren que lo llevó a otra parte, no lo llevó a la frontera que se alejaba de Rusia, sino al contrario, lo acercó.
quedó atrapado en la ciudad de Shotka, que es al este de Ucrania, en un sitio que estaba completamente sitiado por tropas rusas, las tropas invasoras. Tenían comunicaciones, tenían agua, tenían alimentación, pero era el único extranjero en ese lugar y además que no tenía forma de salir porque el corredor humanitario estaba bajo control de las tropas rusas que no permitían que salga absolutamente nadie. Diego Moncayo estuvo en contacto con la Cancillería y finalmente se logró conseguir un convoy en compañía de la Cruz Roja para salir en un viaje de más de 12 horas, donde también tenían el problema de que no podían cruzar por Kiev porque estaban bombardeando. Así que tuvo que esperar varias horas. Estaba con un compañero ucraniano, un amigo de él. La información que yo tengo es que no pudo cruzar la frontera el chico ucraniano. Ambos tienen 20 años. Diego sí, como extranjero podía salir tranquilamente, pero no su compañero. Ahora ya está en Polonia, ya está en Cracovia. Ya la embajada ecuatoriana le reservó un hotel para que pueda pernoctar y se espera que en los próximos días viaje en un vuelo comercial, pero eso sí, cubierto por todos los gastos del gobierno ecuatoriano. Conocemos que también alrededor de 10 o 15 ecuatorianos más aún permanecen en algunas ciudades de Ucrania, sobre todo en Lviv, que se conoce en español como Leópolis, donde un grupo de compatriotas de estudiantes que salieron de Kiev decidieron quedarse por su propia voluntad. Lo ha dicho el vicecanciller, y también hemos hablado con algunos de sus familiares que dicen que sus hijos, en este caso, hemos hablado con sus padres, están allí en solidaridad para recibir a todos los ecuatorianos que aún faltan de otras ciudades por salir, para acogerlos donde están ellos, vamos, con un tema más de compañerismo entre compatriotas, ¿no? Solidariamente por el idioma, por todo. Entonces, los chicos dicen que se quedarán ahí hasta que todo se resuelva y no saldrán del país. Lviv es una ciudad que está más o menos a unos 20-25 kilómetros de la frontera con Polonia, es uno de los pasos fronterizos por donde han salido 1.800.000 ucranianos. De esos, el 70% son mujeres y niños, según ha dicho ACNUR, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Entonces, la situación en Lviv también es muy complicada porque ya comienza a escasear, ninguna ciudad está en capacidad de aguantar 1.700.000 personas que, aunque hagan tránsito para cruzar la frontera, permanecen ahí, consumen agua, servicios básicos. La estación de trenes dicen que es realmente una cosa pues muy complicada de manejar a las personas por el hacinamiento. Y lo que comentábamos ayer en la noche, Byron, después del noticiero, ¿te acuerdas de estos programas de algunas ONGs que están permitiendo que muchas familias ecuatorianas puedan también tener la posibilidad de acoger en sus hogares, sobre todo a mujeres con niños y mujeres efectivamente hay una plataforma, adultas. usted puede googlearlo, plataforma de solidaridad con Ucrania, si no me equivoco. ¿En qué consiste? Yo puedo poner mis datos, es decir, Byron Galarza, Quito, Ecuador, puede recibir a 1 o 2 personas ucranianas que deseen pasar una temporalidad en este país. Entonces me mandan el perfil y la información mía se pasa a una ONG y la ONG evalúa la pertinencia del que está solicitando acoger a una familia o a una persona ucraniana que ha salido por lo de la guerra. Y antes de pasar a otro tema, también hay que recordar que el viceministro ha dicho que hay una familia, un ecuatoriano con su esposa ucraniana, tienen un bebé, han decidido en los últimos días salir de Ucrania y el Estado ecuatoriano está ayudándoles a hacer todos los trámites para que pasen la frontera. Sin embargo, ellos van a pagar sus propios pasajes, pues han decidido salir de Ucrania después de que evidentemente se habían coordinado los vuelos humanitarios y aún hay personas dentro de Ucrania que pertenecen al Ecuador. Sin embargo, como ha dicho la Cancillería, se va a estudiar caso por caso para mirar cómo se les puede ayudar, porque muchos de ellos no habían decidido salir y ahora en estos últimos días ya lo han hecho. Correcto, Andreita. Hacemos otro giro, cambiamos el giro de la información. Les contamos, amigos, que la Cancillería ecuatoriana y la Policía Nacional investigan una presunta red de trata de personas que habrían estado involucradas en llevar ciudadanos a Ucrania. Esto salió a la luz tras el retorno precisamente de compatriotas de ese país. Conozcamos un poco más al respecto. Este video grabado por el Servicio Estatal de la Guardia Fronteriza Ucraniana meses antes de la guerra y al cual el noticiero tuvo acceso, evidencia cómo las redes de trata de personas cobraban entre 600 y 3.800 dólares por ingresar a Ucrania, hoy asediada por la invasión rusa.
La operación de rescate de los compatriotas puso en alerta a las autoridades sobre la posibilidad de una red de trata de personas que operaba desde Ecuador hacia Ucrania. Es inusual la cantidad de ecuatorianos que se encontraban en Ucrania. 3 de cada 10 ciudadanos latinoamericanos eran ecuatorianos. Han sido 3 vuelos humanitarios en los cuales los compatriotas retornaron a Ecuador. En cada uno de estos arribos estuvieron agentes de inteligencia de la Unidad de Trata de Personas de la Policía Nacional. Están investigando una posible red que llevaba a ecuatorianos a Ucrania. Sí, efectivamente están en esas investigaciones. No les podría dar más datos porque ustedes saben que es una información reservada. Edison Romo, exdirector de inteligencia militar y del servicio secreto, explica que estas redes de trata de personas están asociadas al narcotráfico y usan las redes sociales para captar a sus víctimas. Estas redes se encargan de hacerle los trámites en embajadas, los trámites en pasaportes, los trámites en boletos. Al momento se realiza seguimiento de inteligencia a más de uno de los compatriotas que volvieron a Ecuador en los vuelos humanitarios. Cabe aclarar que no todos los compatriotas que viajaron a Ucrania y debieron salir por la guerra usaron redes de trata de personas. Sin embargo, aunque por ahora la información es reservada, la policía ya tiene indicios sobre esta red que lucraba con los sueños de los jóvenes ecuatorianos. Cuando empezó el conflicto pensamos que habían unos 300, 500 máximo ecuatorianos en Ucrania. Ahora se sabe que son más de 1000. Efectivamente, la gran mayoría son estudiantes universitarios porque era un costo mucho más barato. Pero eso es lo que ha dado este tipo de investigaciones de lo que está pasando. También recordar a la gente que, como vimos en la nota, el 35% de latinoamericanos en Ucrania son ecuatorianos. La comunidad latina más grande en ese país era de ciudadanos de este país, de aquí del Ecuador. Así que eso ha hecho que se esté investigando. Veremos en las siguientes semanas qué se puede encontrar de esto. Correcto. Estaremos pendientes entonces de las investigaciones frente a este caso que nos preocupa obviamente. Ahora vamos a cambiar de tema. Este jueves 17 de marzo se llevó a cabo la primera reunión entre representantes del Ejecutivo y el Frente Unitario de Trabajadores para dialogar sobre la propuesta de una nueva ley laboral. En la cita se llegó a los primeros acuerdos. Como productiva, así calificó el ministro de Trabajo Patricio Donoso a la reunión que se mantuvo este jueves con el Frente Unitario de Trabajadores para construir una normativa laboral. Entre los acuerdos, según dijo, para trazar la cancha y lograr entregar un documento consensuado a la Asamblea Nacional, se resolvió que la próxima semana el gobierno entregue el documento legal que ya ha trabajado en esa materia al FUD. Con ello, el próximo 5 de abril se reunirían nuevamente para intercambiar opiniones. Y con todo el buen ánimo de llegar a un consenso, acercando posiciones, sabiendo que hay 5.7 millones de ecuatorianos que no tienen un empleo adecuado. Estamos aquí para tratar de elaborar un solo código orgánico de trabajo que beneficie a 17 millones de ecuatorianos. La propuesta incluida en el proyecto de ley Creando Oportunidades, que fue rechazado en el 2021 por la Asamblea Nacional, sería una de las bases para construir este nuevo documento legal que aún no tiene fecha específica para ser remitido al Legislativo. El delegado del Ejecutivo para la Mesa Técnica Laboral, Diego Ordóñez, previamente había adelantado cuál sería el proceso. No vamos a proponer reformas al Código del Trabajo, sino una nueva ley, 2 leyes laborales. Una para todos los contratos que estaban vigentes y una nueva para todos los contratos del futuro. Se tiene previsto que en los próximos encuentros participen sectores como universidades y medios de comunicación. Andrea Orbe, Noticias 7. Y como lo hemos escuchado en la nota, el próximo 5 de abril se volverán a reunir el Frente Unitario de Trabajadores con el Ejecutivo para analizar el proyecto de ley que ya tenía preparado el Ejecutivo. Ellos van a dar sus opiniones dentro de esta mesa de trabajo. Hay que recordar que el pasado 2 de marzo fue la primera reunión que tuvo el presidente Guillermo Lasso con el FUD, en donde ahí se llegaron a estos acuerdos que iban a iniciar las mesas técnicas, las mesas de diálogo,
para poder concretar y construir esta ley laboral. Lo que ha dicho también el ministro de Trabajo es que esta ley no solo va a acoger, o digamos, estas mesas no solo van a acoger al Frente Unitario de Trabajadores, sino también a la academia, a medios de comunicación y a otras entidades que evidentemente van a estar relacionadas con la construcción de esta ley. Hay que recordar también que fue el año pasado que la Asamblea Nacional rechazó la ley creando oportunidades, en donde se contenía varias normas, entre ellas la laboral, y con base a esta norma es que se va a realizar esta nueva ley, esta nueva normativa. Y efectivamente, pues el problema es que como no hay una aceptación de muchos sectores, sobre todo políticos en la Asamblea, que es el mayor obstáculo que tiene el gobierno para la aprobación de esos proyectos de ley, está tratando de buscar apoyo social, los sindicatos, la academia, los medios de comunicación, líderes de opinión, pero como dicen muchos expertos y muchos analistas consultados, el que está en el desempleo, el que necesita una fuente de ingresos, no puede esperar. Entonces, el llamado es a los políticos de la Asamblea para que cesen posturas ideológicas, militantes, y se haga una reforma laboral que necesita urgentemente el país. Recordemos que dependiendo de eso, las empresas tienen mayor facilidad de contratar con otras modalidades a miles, millones de personas que están esperando eso, una oportunidad para trabajar. Ahora el tema es que si no se llega a un consenso con los dirigentes del FUT, el gobierno tiene la potestad, según lo ha dicho uno de los consejeros presidenciales, Diego Ordóñez, en que estas reformas entrarían a una consulta popular. ¿Cuándo va a ser esto? Pues en 2023, en las elecciones seccionales. Pero según los representantes del CNE, el vicepresidente Enrique Pita, alguna vez que lo consultamos, nos dijo el plazo es importantísimo, porque si el gobierno no envía la solicitud para hacer una consulta popular de este tema antes de un plazo que ya está establecido el cronograma, el calendario electoral, no entraría por los procesos y los trámites que corresponden para incluirla en el proceso electoral general. Entonces, me imagino que están manejando también los tiempos. Creo que tienen que enviarla hasta mayo para calificar. Además, ojo, tienen que tener primero la calificación de la Corte Constitucional, que da el aval para que pueda entrar. Por eso el mejor camino es justamente los consensos. Pero en ese caso, nosotros como ciudadanos lo que debemos exigir por parte de los asambleístas es que haya un análisis técnico sobre estas leyes que vayan en beneficio de los ecuatorianos, lejos de cualquier tipo de incidente político o cualquier convergencia en su ideología. Eso es lo que exigimos nosotros. Ahora, precisamente entre incidentes, la Comisión de Fiscalización aprobó un informe que descartó el juicio político al contralor subrogante Carlos Riofrío. Por otro lado, las cartas se mueven para anticipar el mismo proceso en contra de 4 miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Entre cruces de acusaciones, la mayoría de la Comisión de Fiscalización decidió enviar al Pleno un informe que recomienda el archivo del pedido de juicio político a Carlos Riofrío, contralor subrogante, pues manifestaron que no se logró encontrar evidencias del supuesto incumplimiento de funciones, que el interpelante Ronnie Aliaga insiste que sí hubo. Se violentó la Constitución y se violentó la ley orgánica de la Contraloría General del Estado. Debemos tomar los juicios políticos con más seriedad. Debemos tener sustentos suficientes. No estamos ni para perder el tiempo, ni para estar jugando. Finalmente, el Pleno tendrá la última palabra en este proceso. Luego, estaba prevista la moción de censura que también impulsa la bancada de UNES en contra del Procurador General Íñigo Salvador. Sin embargo, decidieron retirar el pedido porque dicen apremia enjuiciar políticamente a los 4 miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Por una necesidad imperiosa como ecuatorianos, siendo responsables para que no se vulnere la institucionalidad de esta noble institución como el Consejo de Participación Ciudadana. Pero que esto se logre no es tan sencillo, porque existen otros pedidos en cola, por lo que piden a los interpelantes de la bancada de Pachacutic retirarlos. Porque aquí vamos a saber quiénes están del lado de la institucionalidad del país. En fiscalización se analizará la legalidad del actuar de la bancada de UNES. Utilizan la figura del juicio político para conspirar. Carolina Basante, Noticias 7. Y bueno, esto del contralor va porque es del subrogante, del subrogante. Acordémonos que el primero fue Pablo Celi, que pues ahora evidentemente está ya en un proceso legal y está detenido. Después vino Valentina Zárate y pues ahora Riofrío. Lo cierto es que no hay contralor y el Consejo de Participación Ciudadana trabaja intensamente, y así lo ha comentado varias veces su titular, Hernán Ulloa, para tener ya los nuevos reglamentos para conformar estas comisiones ciudadanas de selección.
pero no van a hacerlo en menos de 3 meses. Ya ha pasado un mes de lo que comentó Ulloa y esto pues debería ser a más tardar hasta junio o julio de este año. Mientras tanto, según el procurador, el Contralor Riofrío está legalmente autorizado o legalmente facultado para ser administrador de esta institución. Y tenemos varias cosas que comentar en ese aspecto. ¿Por qué? Porque el Consejo de Participación Ciudadana debía haber ya empezado el concurso para elegir a un nuevo Contralor. No lo ha hecho y, como ha dicho precisamente Byron, la Procuraduría ha dicho que legalmente Carlos Riofrío se puede quedar. Pero ¿qué pasa con el Consejo de Participación Ciudadana también dentro de la Asamblea? En la Asamblea Nacional hay una cola de juicios políticos y se los tiene que tramitar respecto de cómo hayan ido llegando. Entonces ahora la nueva estrategia que ha puesto sobre la mesa la oposición es que se quiten los juicios que estaban previos a al juicio político en contra de los del Consejo de Participación Ciudadana. El día de ayer, por ejemplo, se ha quitado ya el juicio al procurador y se está pidiendo a Pachacuti que quite también otro juicio que se tenía para el Consejo Nacional Electoral. El problema ahí es que el asambleísta que tiene que quitar de Pachacuti se encuentra de vacaciones y no volverá sino hasta la próxima semana. Esto ha hecho que asambleístas como el presidente de la Comisión, Fernando Villavicencio, ha dicho que se está utilizando como un instrumento político el hecho de plantear tantos juicios políticos. Ahora, es algo que es importante mencionarle, como ya vimos en la nota, sí, hay un informe de la Comisión que recomienda no el juicio político, pero esto no hace que efectivamente el Pleno lo acoja, es decir, va a haber una sesión ante toda la Asamblea Nacional. Ahí se va a plantear como moción este informe que recomienda archivar el juicio político, pero el Pleno podría decir, no, nosotros lo continuamos. Y eso ya sucedió y, por cierto, la superintendente de bancos, la ex superintendente Ruth Arregui, también fue enjuiciada políticamente, pese a que había un informe que decía exactamente eso. No lo consideramos y se lo aplicó. Ahora, la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional, y esto es en otro tema, aprobó el informe para el primer debate de la Ley de Salud e Higiene Menstrual. ¿Qué busca la iniciativa? En la siguiente nota se lo contamos. La Comisión de Salud afinó detalles del texto de la también conocida Ley Menstrual, que contiene 15 artículos, 2 disposiciones generales, una transitoria y una final. Según la iniciativa, el Estado deberá garantizar el acceso a productos como toallas sanitarias e insumos relacionados a la higiene menstrual de forma gratuita. Estos serían distribuidos en centros educativos públicos, centros de salud y centros de privación de libertad. Es un costo que le vamos a disminuir al bolsillo de su papá, del padre o la madre que la está criando. 3, 4 niñas que han criado de una madre. Uno de los aspectos que se solventa en este informe es cuánto el Estado deberá asumir por el costo de los productos y la distribución. Si nosotros lo hacemos, el total de las mujeres, el costo sería más o menos de $168 millones al año. Pero si se focaliza y solamente se los hace en las personas vulnerables, son 48 millones al año. El plan propone ser ejecutado de forma focalizada y progresiva, aunque dentro de la comisión señala que esto deberá aclararse. Que la gratuidad es absoluta o no lo es. No hay gratuidad a medias. No se ha priorizado a qué sector debería estar focalizado, es decir, al sector de la ruralidad. Los ajustes que dicen quedan pendientes esperan sean abordados y considerados para el segundo informe que se realizará una vez que se debata en el Pleno. De acuerdo a las cifras del INEC, en Ecuador hay alrededor de 9 millones de mujeres en edad fértil que viven en situación de pobreza y que serían beneficiadas con la iniciativa legal. Carolina Basante, Noticias 7. Y lo que dice la ley también en este informe para primer debate es que la gratuidad podría ser progresiva o también por partes, por ejemplo, en instituciones públicas o también a quienes se acerquen a un centro de salud que tengan una situación de vulnerabilidad. Aquí hay un tema importante. Hay un informe que dice que cada año las mujeres gastan alrededor de $42 solo en toallas sanitarias y esto, claro, podría verse muy normal para una clase media,
pero para la clase baja realmente es una complicación, más aún si se tiene, por ejemplo, dentro de la misma casa 2, 3 hijas, que ya realmente es una complicación. Es por eso que se está proponiendo esta ley, pero hay que recordar también que previamente ya el Ejecutivo había enviado y se había aprobado la ley tributaria en donde ya se eliminaron los impuestos, el IVA específicamente para este tipo de elementos de higiene menstrual, ¿no? Entonces hay que mirar qué es lo que sucede en las próximas votaciones con este informe. Y para terminar el tema de la Asamblea, les contamos que el lunes, este lunes 22 de marzo, se tramitaría el segundo debate de la ley de inversiones, que se necesitan 70 votos. Ya hay un informe de mayoría que parece que no va a tener los votos suficientes del Pleno, un segundo informe de minoría y también podría haber uno tercero hecho por la bancada de UNES, así que habrá que estar muy pendientes el lunes para cuando ya haya la convocatoria, conocer qué pasa con este segundo debate de la ley de inversiones. Muy bien, amigos, muchísimas gracias. Nosotros hacemos una pausa, pero ya regresamos con más. No se vayan. Esto es Seguimos informando, amigos televidentes, vivamos con los deportes. ¿Qué pasa con la selección? Ya hay nueva convocatoria para los miembros de la misma, ¿no es cierto? Fabián, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Berito, Byron y obviamente Andrea, y a los amigos televidentes, muy buenos días también, despertándonos con la nómina de la selección. Ayer noche entregaron la nómina, como siempre un poco imprevisto, ¿no? Todo el mundo estaba pendiente en otros momentos, otra fecha, pero de un rato a otro la Federación Ecuatoriana de Fútbol publicó la nómina de convocados para los partidos de Ecuador contra Paraguay el 24 de marzo, la próxima semana, y contra Argentina el 29 en Guayaquil. Así que ahí tenemos en imágenes, estos son los convocados por el técnico Gustavo Alfaro. Tomar en cuenta que no está el arquero que siempre ha sido titular, Alexander Domínguez, por un tema de una suspensión. Él le falta un partido más de cumplir de suspensión, entonces el técnico decidió no convocarlo para esta vez. Ahí está, tenemos de Hernán Galíndez, Moisés Ramírez, Jorge Pinos, los arqueros, los defensas son Pierre Hincapié, Luis León, Javier Arriaga, Ángelo Preciado, Félix Torres, Pervis Estupiñán, Diego Palacios, Robert Arboleda y Byron Castillo, mientras que los volantes son Carlos Grueso, Arlan Franco, Jackson Méndez, Michael Carcelén, Moisés Caicedo, Ángel Mena, Romario Ibarra, Joao Rojas, Jeremy Sarmiento, este jugador vuelve nuevamente desde Inglaterra después de una lesión, José Cifuentes, Gonzalo Plata, Dani Cabezas, no hay mayores cambios, y en la delantera Jordi Caicedo, Yorcaef Reascos, Michael Estrada, Egner Valencia. Esos son los convocados. No sé qué pronóstico tienen ustedes. ¿Llegamos o no llegamos al Mundial? Falta solamente un puntito, ¿no? Tenemos que llegar. Hay que ir alistando maletas para Qatar. El día 24 vamos a estar aquí con camiseta amarilla para alentar a la selección. Cuéntanos, Fabi, también estas fechas que se tienen ya programadas y qué es lo que debería pasar. Es decir, de qué resultado deberíamos estar pendiente también de otros países. Claro, Ecuador tiene la primera opción de llegar al Mundial porque con un punto ya asegura la clasificación. Y hay otro tipo de factores, es decir, tiene que perder por goleada, tiene que pasar que Perú también gane por goleada, Chile, hay una serie de factores a los que Ecuador debería pasarle en contra. Es muy complicado. Ecuador prácticamente está en el Mundial y la fiesta final se va a dar en Argentina. Cabe resaltar que la nómina de la selección se la conoció a través de un video muy emotivo, ¿no? En el que participa la gente que trabaja en la casa de la selección, donde está, por ejemplo, Consuelito Gonzalón, que es la cocinera oficial de la selección desde hace un montón de años, Richard Buitrón, etcétera, etcétera, con un mensaje emotivo para los chicos, y luego fueron presentados uno a uno los jugadores de la nómina de la selección. Y aprovechar ahí mismo, vamos a comentar que uno de los jugadores que está en esta nómina es Pervis Estupiñán, y él forma parte del Villarreal de España y juega la Champions League. Es uno de los pocos jugadores que ha llegado ahora a cuartos de final. Hoy se dio el sorteo de los partidos de los cuartos de final, y al Villarreal le toca con el Bayern Múnich.
uno de los equipos multicampeones de este torneo, de los favoritos, va a jugar la Champions League, así que vamos a ver si tenemos en imágenes también cómo se dio el sorteo. Va a ser, ahí tenemos justamente los cuadros, juega el Chelsea con el Real Madrid, juega también el Manchester City con el Atlético de Madrid y el Villarreal que comentábamos con el Bayern Múnich, uno de los favoritos. En la otra serie la juegan el Benfica con el Liverpool de Inglaterra. Estas son las llaves que tenemos de cuartos de final. De los pocos ecuatorianos, el único que llegó a una final y jugó fue Antonio Valencia con el Manchester United. Recordar esa parte también en el 2011, que perdió 3-1, pero bueno, se dio la dicha de jugar una final de Champions League. Mi querido Fabián, no quiero ser alarmista, pero a mí me preocupa que hayan dado el aforo al 100% en el estadio de Barcelona, porque la variante BA2, ya está aquí el doctor Fernando Espinosa, director del Centro de Investigaciones de la UES, vamos a conversar con él. Imagínense 40.000 o 50.000 personas en el estadio, el virus va a estar jugando también ahí. Y vamos a ver qué pasa, ¿no? Es decir, a mí me parece súper arriesgado que den un aforo completo en el estadio. Sí, es para pensarlo. Ahora hay que tomar en cuenta primero que el aforo inicial es del 70%. Aún no se ha confirmado que sea del 100%. Pero ya Zapata dijo que estaban sí, en esa situación. Si era para el 100, era por el tema de la gente que quería llegar a ver el partido y todo. Bueno, en todo caso es un escenario abierto. Privilegiando el negocio a la salud, creo yo. Es un espacio abierto, así que hay que ver cómo se va desarrollando el tema. Muy bien. Sí. Bueno, estaremos pendientes entonces cuál es la resolución de las autoridades frente a la nueva variante del COVID-19. Hacemos una pausa, pero ya regresamos precisamente con nuestro segmento de entrevistas. El Centro de Investigaciones de la Universidad Espíritu Santo dio a conocer en las últimas horas la aparición de una variante del coronavirus llamada BA2. Es otra mutación del virus original que, como ustedes saben, va cambiando, va mutando porque es un ser vivo. Con nosotros hasta esta hora de la mañana para explicar y entender y saber exactamente qué tan riesgosa y qué contagiosa es, a diferencia de la Omicron o de la Delta, esta nueva variante. El doctor Fernando Espinosa, su director, está con nosotros. Doctor, gracias por acompañarnos. Un gusto verlo otra vez por aquí. Un gusto, Byron. Estamos aquí para conversar. Explíquenos, a los que no sabemos de microbiología, qué diferencia tiene esta BA2 a la Omicron. Es una subvariante de la Omicron. La Omicron en realidad barrió el mundo entero. Nosotros pensamos que durante los meses de noviembre, diciembre y enero, por lo menos el 50% de la población se contagió con Omicron. Mucha gente fue completamente asintomática, especialmente los jóvenes, los adolescentes, no se dieron cuenta, pero las estadísticas dicen que contagió. ¿Por qué? Porque el índice de contagio de Omicron era más o menos de 10. Acordémonos que la primera variante, que era la de Wuhan, era 3. La de Delta era 7. Omicron original 10. Omicron subvariante BA2 llega a 14. Así que esto significa que esta variante entra más fácilmente. ¿Por qué? La Omicron entraba más fácilmente porque detectamos 50 mutaciones en la proteína de la espícula. De estas, 32 afectaron lo que se llama la estructura terciaria de esta proteína, que le permitía entrar más fácilmente dentro de la célula y también tiene una mayor velocidad de reproducción. O sea, estas dos características son las que llevan a que la Omicron ya contagió a tanta gente. Esta nueva variante es todavía más rápida, un 30-40% más rápida que la Omicron. Entonces, si en enero tuvimos todo esto, imagínense lo que puede pasar. Si bien estas son las características generales, hay dos más con esta BA2. Primero, esta variante contagia a las personas que ya se contagiaron. ¿Qué significa? Que yo en enero me contagié con Omicron y tengo la posibilidad de contagiarme con esta nueva AB2. Y tercero y último, es que definitivamente, como la Omicron original, no respeta las vacunas. Evade el sistema inmunológico con vacunas y contagia.
Este es el escenario principal que tenemos. Pero hay que mirar los escenarios ciudad por ciudad, país por país, región por región. Entonces no tenemos que alarmarnos, es solamente alertar. ¿Qué ha hecho el Centro de Investigaciones del Espíritu Santo? Alertar, guiar, un poco tranquilizar también. Porque cuando llegó la Omicron, y conversé yo con usted en esa época, le hicieron un daño inmenso a África del Sur. Le encerraron. Un país ya pobre, aumentaron la pobreza y a las finales todo el mundo tuvo Omicron, ¿no? Entonces no nos sirve de nada encerrarnos, sino que debemos manejar la pandemia. Ya tenemos todos los conocimientos para manejar la pandemia de una manera corresponsable. Y esa es la palabra, es corresponsabilidad entre las medidas que puede tomar el gobierno, entre las medidas que debe tomar el COE nacional, los GATS, e indudablemente las personas somos corresponsables en lo que vivamos las próximas 2 semanas. Yo estoy poniendo un horizonte de 6 semanas para poder sentarme aquí con ustedes y decirles, señores, estamos al final del túnel. Y esto puede pasar porque el Ecuador es un país privilegiado dentro de todo esto. Si usted revisa lo que ha pasado en Perú, lo que ha pasado en Colombia y en México, nosotros entonces la pasamos bien. ¿En qué sentido? En que como tuvimos este pico inmenso justo hace un año, más del 40% de la población adquirió una inmunidad natural. Con el Omicron debemos estar en un 60-65% de inmunidad natural. Súmele entonces 85% de gente vacunada con 2 dosis, 35% con 3 dosis. Lo que tenemos es un cerco, un escudo que nos va a proteger de esta nueva variante. Y si bien estamos protegidos, no podemos descuidar. ¿Cuál es el peligro? Que a mí no me dé, a mí me contagia. Estoy contagiado, pero soy asintomático. Tengo 30 años y entonces me voy a la casa a visitar a mi abuela. Y le contagio a mi abuela. Esa es la corresponsabilidad. O le contagio a mi mamá que está llegando de un tratamiento de quimioterapia. Entonces, la conciencia de corresponsabilidad, de que estamos frente a un fenómeno que se propaga mucho más rápido, es lo que debemos alertar y no debemos, bajo ningún punto de vista, alarmar a la población con lo que estamos viviendo. Sin embargo, doctor, muy buenos días, qué gusto. Sin embargo, es muy importante lo que usted acaba de mencionar en cuanto al tema de la vacunación. Es decir, si bien es cierto, esta nueva variante tiene un sistema en el que puede entrar al cuerpo humano, como usted ha manifestado, a pesar de que la persona haya estado vacunada, la vacuna genera una protección importante para que puedan reducir los casos mortales por COVID-19. Completamente. Las vacunas que hemos utilizado, que ha utilizado el gobierno del Ecuador, nos protegen de todas las variantes, Delta, Gamma, Andina y ahora las Omicron, ¿no? Nos protegen completamente. Lo que no nos protegen es del contagio. Nos protegen de la enfermedad, pero estas variantes evaden al sistema inmunológico y nos contagian. Entonces, esto tiene que quedar completamente claro, que estamos protegidos y que existen personas, uno, con enfermedades colaterales. Si yo soy diabético, tengo obesidad, tengo hipertensión, soy más frágil. Si tengo más de 70, 80 años, soy más frágil. Si estoy tomando medicinas que disminuyen el sistema inmunológico, soy más frágil. Entonces, todo ese tipo de cosas tienen que ser tomado en cuenta. Ya no se puede tratar a la población en general, sino que debemos mirar persona por persona, ciudad por ciudad. Mire lo que pasó la semana pasada. Hubieron más o menos 9,000 contagios en toda la semana en el Ecuador. 4,500 contagios en Quito y 450 contagios en Guayaquil. Las ciudades se comportaron diferente. Guayaquil está más protegido porque fue el epicentro de la epidemia hace 2 años. Y esto se ha repetido durante todo el año. O sea, hay que estar atento a los números. ¿Qué es lo que está pasando en Alemania, Byron? En Alemania no consiguen bajar de 200,000 contagios diarios, pero es la población envejecida de Alemania la que lleva a esos contagios diarios. O Corea. Corea ha tenido en 2 días todos los contagios de los 2 años que hemos tenido en el Ecuador. En 2 días, o sea, en una semana nos pasó Corea del Sur. ¿Por qué? Porque Corea del Sur guardó
a su población, les vacunó y no tiene inmunidad natural. Esta Omicron contagia a los vacunados, no se han puesto las cantidades adecuadas de tercera dosis, entonces tienen, pero a pesar de tener 800,000 contagios, tienen 400 muertes. Entonces el sistema funciona bien y hay que estar atento a todos estos números. Doctor, en esta investigación genómica microbiológica que hacen ustedes, que es, vamos, un ADN del virus, todos tenemos un ADN, todos los seres vivos y el virus también. En ese mapeo genómico que ustedes hacen, ¿cómo han visto ese comportamiento del virus para decir, a diferencia de la Omicron o de la Delta, esta AD2 tiene este comportamiento que hace que nos contagiemos? Sí, lo que nosotros hacemos es coger el virus, descomponerlo genéticamente y meterlo dentro de un sistema de computación que nos va ordenando cuáles son los nucleótidos y con esto ensamblamos la estructura terciaria de la proteína de la espícula, que es la que nos interesa. Y ahí están las mutaciones. Entonces lo que hace es, imaginémonos, el virus hace un hilo de RNA. Y luego, cuando el hilo ya está listo, se dobla y va formando la estructura que ustedes han visto del virus. El virus está redondito y con estos palitos para arriba, estas son las espículas y estas son las proteínas que se pegan al receptor de la célula para poder entrar dentro. Entonces, lo que está cambiando en la delta, en la alfa, en la gamma y ahora en las Omicron es específicamente esta proteína de la espícula. La otra buena noticia que debemos pensar es que el virus también sabe que no puede matarnos. Con los virus hemos vivido desde que existimos y siempre los virus aprenden que tiene que dejar de matar a las personas para él sobrevivir, porque si no, nosotros desaparecemos y el virus también. Y lo que estamos viendo este momento con Omicron es también esta parte en la que el virus no es tan agresivo en cuanto a letalidad como la variante Delta o como la primera de Wuhan. Y nosotros también hemos aprendido a defendernos. Por eso le digo que yo estoy viendo que esto va caminando. Mi preocupación y la preocupación de los científicos alrededor del mundo es que existe la posibilidad en los 3.000 millones de personas que no se han vacunado, que ahí aparezca una mutación que sea más letal. O sea, esa es la preocupación. Pero miro también que ya se han puesto 11.000 millones de primera dosis. Estamos llegando al 60% de vacunación de la población en general. Así que ojalá en estos 2 meses que estoy mirando para adelante podamos respirar. Ahora, que quede claro, la pandemia no ha terminado. Sí, la pandemia está presente. Exacto. Y esto va a durar siempre. Va a ser una gripe estacional, el virus se va a quedar a vivir siempre con nosotros y tendremos que vacunarnos cada año, cada 6 meses durante los próximos años. Doctor, ¿3 dosis son suficientes? Al momento, 3 dosis son suficientes. La 4ª dosis tiene que existir para personas que necesitan esta 4ª dosis, personas que están en contacto con el virus, personas mayores de 70 años, personas con enfermedades colaterales. La 4ª dosis sí es importante para este grupo de personas, pero si no hemos podido poner sino hasta el 35% de las 3 dosis, no debemos apostar en este momento a una 4ª dosis. Yo creo que hay que esperar antes de eso y que aparezcan vacunas que sean mucho mejores de las que tenemos ahora, que irán apareciendo en el transcurso de este año. El enemigo del virus son las vacunas y el enemigo nuestro es el tiempo. Se nos acabó, doctor. Como siempre, un gusto. Un gusto. Gracias. Muy buenos días. Vamos a un corte, 7:47. Como ya se conoce, el informe para el segundo y definitivo debate de la Ley de Inversiones será discutido ya ante el Pleno la próxima semana, antes de que se cumpla el plazo del 24 de marzo, porque tiene económico urgente. Muchos de estos insumos que tiene la ley de inversiones, están encadenados evidentemente a la planificación que hizo el gobierno antes de enviar este proyecto de ley económica urgente, que tiene que ver precisamente con lo planificado en el desarrollo para este 2022. Con nosotros a esta hora de la mañana nos acompaña el secretario nacional de Planificación, Jairo Mechar. Secretario, gracias por acompañarnos. Buenos días.
Buenos días, Byron. Muchas gracias por la invitación. Buenos días a todas las personas que nos están viendo. ¿Qué insumos aportó la Secretaría Nacional de Planificación con el Ministerio de Producción y el de Economía para que esta ley de alianzas público-privadas, que básicamente lo que busca es inversión extranjera, como ha dicho el presidente y los demás ministros, para incrementar más fuentes de empleo? Porque lo que se busca con esta ley es eso. Bueno, en primer lugar, esta ley lo que busca es atraer inversión para la creación de empleo. Y desde la Secretaría Nacional de Planificación hemos articulado con todos los miembros del gabinete para poder establecernos una meta bastante clara, que es la atracción de 30.000 millones de dólares de inversiones, tanto local como extranjera, para poder crear 2 millones de empleos para todos los ecuatorianos que en este momento los necesitan. Ahora, el presidente insiste, y los demás ministros también, con esto de los 30.000 millones. De la semana pasada estuvo en el famoso Ecuador Open for Business en Santiago, volvió a insistir de los 30.000 millones. Yo no sé si efectivamente esa meta fue muy, positiva en el sentido de optimismo, porque ya vamos al primer año de gobierno y yo no sé si efectivamente se haya cumplido en este primer año, estamos a 2 meses, el porcentaje respecto a los 30.000 millones que correspondería a este primer año de ejercicio. ¿Cómo lo ve usted? Hay que tener en cuenta que esta meta es una meta de gobierno para los 4 años que dura el periodo presidencial del señor presidente Guillermo Lasso. Y también tengamos en cuenta que más de los 6 primeros meses de gobierno nos dedicamos a proteger la salud de los ecuatorianos. Recordemos que vacunamos a 9 millones de personas en 100 días y luego hemos seguido en esa ruta hasta tener ahora alrededor del 85% de la población completamente inmunizada y lista para reactivarse económicamente. Es por eso que una vez pasado el punto de precautelar la salud de los ecuatorianos, vamos a ir a la reactivación económica. Y es en este momento en donde se hace de vital importancia la aprobación de la ley de inversiones. Hasta ahora va bien, por lo menos la Comisión ha incorporado algunas observaciones más de forma que de fondo, pero hay todavía sectores críticos que dicen que se va a privatizar todo, incluso la salud, la educación. La oposición insiste en eso. He escuchado a voceros del gobierno decir que efectivamente eso no tiene nada que ver. Incluso el secretario de Alianza Pública-Privada fue muy claro en esto. ¿Qué sectores de la economía ve ustedes que pueden tener un mayor desarrollo sin que haya este fantasma de lo que llaman privatización? Sí, primero quiero aclararle a la ciudadanía que no existe tal cosa como la privatización dentro del espíritu de este proyecto de ley. Lo que se busca es atraer inversiones de infraestructura en sectores como vialidad, puertos, aeropuertos, infraestructura educativa e infraestructura sanitaria. Y soy muy claro al decir que buscamos atraer inversiones para construir infraestructura. La dotación de los servicios públicos seguirá bajo la responsabilidad del Estado y será gratuita para todos los ecuatorianos. Ahora, dicen los expertos en alianzas público-privadas que es una figura, esto también de la formación de las compañías de economía mixta, donde el Estado tiene una participación mayoritaria, 51% y 49% el privado, que no tiene mucho interés para el sector privado o para los inversionistas porque no tienen capacidad de toma de decisiones al momento de una inversión y que esto, la ley no está clara, ¿o no? Para empezar, estamos cambiando radicalmente el marco jurídico para poder atraer estas inversiones. Recordemos que los inversionistas buscan reglas claras, estables y amigables para depositar sus recursos en un país. Y con el régimen actual que está vigente en el Ecuador, las alianzas públicas privadas solo pueden ser por iniciativa del gobierno, mientras que con el nuevo marco jurídico de la Ley de Inversiones por el Empleo, las iniciativas pueden ser privadas, pueden ser públicas o pueden ser mixtas. De esta manera les damos una mayor flexibilidad al inversionista para que pueda tener más opciones y además mayores incentivos para poder establecerse en el país. Habla también de las famosas zonas francas, de estas zonas especiales de desarrollo económico y también la reformulación de la ley del mercado de valores. Incluso se ha hablado de que podría fusionarse las dos bolsas y tener una sola actividad bursátil. Tal vez esto no lo entiende el ciudadano de a pie porque es mucha tecnología, o mejor dicho, mucho tecnicismo. ¿Cómo le explicamos a la gente que esto va a influir directamente en la generación de empleo a través de inversiones privadas?
Aquí hay que mencionar que las zonas francas no han tenido el éxito que podrían llegar a tener y queremos potenciarlas con la Ley de Inversiones por el Empleo. Solo por ponerle un ejemplo, en Costa Rica, República Dominicana, Puerto Rico, se traen alrededor de 7.000 millones de dólares al año en inversiones en zonas francas, mientras que en Ecuador no llegamos ni a los 1.500. Y la generación de empleo también en esos países que le acabo de mencionar son de 150.000 empleos y acá en Ecuador no llegamos ni a los 2.000 empleos creados en las zonas francas actuales. Entonces nosotros tratamos de buscar cambiar el concepto de estas zonas francas actuales para que ya no sea solo de producción de bienes, sino que se puedan producir bienes, servicios y también dar servicios logísticos y sobre todo para la exportación, porque sabemos que hay que integrarnos en el mundo y las zonas francas son una gran ventana para poder sacar los productos de Ecuador al mundo, sobre todo con el compromiso que tiene este gobierno de abrir más mercado para establecer más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador. Secretario, me gustaría saber si usted ya va avanzando con algún diagnóstico de lo que se planificó versus lo que se está ejecutando, porque usted es un órgano que efectivamente también tiene que tener indicadores de cómo se van cumpliendo esas metas que se plantearon al principio del ejercicio de este Plan Nacional de Desarrollo. Hay, digamos, ya un panorama, sin saber que tiene usted un diagnóstico, porque sé que eso demora todavía, de que se están cumpliendo esas metas que se pusieron ustedes como gobierno. El gobierno está encaminado a alcanzar todas sus metas y tengan por seguros ciudadanos ecuatorianos de que las vamos a alcanzar. En los próximos meses, dentro de las atribuciones de la Secretaría Nacional de Planificación, está el seguimiento y la evaluación del cumplimiento de esas metas y en su debido momento los daremos a conocer a la ciudadanía. Pero en todo caso, las metas no necesariamente son rígidas, pueden ir modificándose de acuerdo también a las coyunturas. Le digo esto porque con la crisis mundial que pasa ahora, las materias primas y el petróleo, eso también impacta un poco en los resultados que cada Secretaría de Estado o Ministerio planifica. ¿Se puede hacer una revisión de eso para hacer un nuevo replanteamiento o no necesariamente? ¿Es rígido el documento de planificación? La planificación es dinámica y se ajusta a las coyunturas políticas y económicas que viven los países. Pero este gobierno está comprometido por cumplir sus metas, en particular este tema que nos trae en la mañana de hoy, que es atraer 30.000 millones de dólares de inversiones para crear 2 millones de empleos para todos esos ecuatorianos que hoy no cuentan con un empleo. Secretario, muchas gracias. Me quedó clarísimo, muy gentil. Gracias. Secretario Jairo Menchán, el secretario de Planificación. Vamos a una pausa.